Gracias a los que nos ven y nos escuchan en Geopolítica para Todos. El día de hoy con una entrevista muy interesante y con un tema que todos debemos conocer. Estamos al borde de las elecciones en Francia, en donde los neoliberales y los liberales y los socialistas se debaten frente a la política conservadora de Jean-Marie Le Pen. Para ello tengo conmigo a Gisbeleni Gallardo. Gracias, Gisbeleni, por estar con nosotros. Un gusto, como siempre, Ceci. Muchas gracias. Para hablar del tema. Interesantísimo, ¿no? Interesantísimo, porque quizá esto cambie la geopolítica europea. Se juega mucho, se juega mucho. Se juega la Unión Europea en sí misma. Cuéntanos un poquito qué es lo que está ocurriendo en estas elecciones y cuál es la situación de Francia, políticamente hablando. Primero necesitamos entender el contexto de Francia, que tiene muchos paralelismos con Estados Unidos y con lo que ha estado viviendo Estados Unidos y por supuesto con la llegada de Donald Trump. ¿Qué ocurre? Francia viene desde hace por lo menos unos 10, 15 años viviendo una decadencia en prácticamente todos los ámbitos, económico, político, social. Ha vivido una invasión lenta a través de los musulmanes, tiene una invasión musulmanes, también migrantes, una invasión, por decir, una ola migratoria del norte de África, centroafricana, árabes, musulmanes, mayoría musulmana que han llegado. De hecho, han tenido ya problemas serios, ¿no? Por estos famosos guetos, ¿no? Estos multifamiliares donde viven miles o millones de musulmanes. Hemos tenido también muy conocidos los casos de los terroristas, ya que son segunda o tercera generación en Francia, que si bien son ciudadanos franceses, no pierden su vinculación y ellos siguen sirviendo, digamos, a su líder, al líder musulmán de sus países de origen, ¿no? Donde sean sus papás. Hemos visto muchos terroristas que son precisamente esto, ¿no? Están nacionalizados, son ya nacidos en Francia, son ciudadanos franceses, pero con una vinculación directa a sus líderes religiosos, políticos fuera de Francia. A su ideología. A su ideología. De eso viene también arrastrando la crisis económica del 2008, que no se han podido recuperar, un paralelismo también importante con Estados Unidos, que más o menos es el declive económico, y yo diría que también el fin del liberalismo, el neoliberalismo económico. Estamos pasando una nueva etapa económica, que le hemos hablado también aquí, y pésimos gobernantes tuvimos a Sarkozy, tuvimos a Hollande, cada uno de derecha neoliberal y otro de izquierda, socialista, progre, vegana, que lo ha hecho muy mal. Hollande lo ha hecho pésimo, Sarkozy lo hizo pésimo. Entonces llegamos también a un agotamiento del establishment, del sistema económico y político en Francia. Gisbeleni, cuéntanos un poquito cuáles son los antecedentes de Jean-Marie Le Pen, de dónde viene ella, ¿cuál es su carrera política? ¿Cuál es su influencia en la sociedad francesa? Bueno, Jean-Marie Le Pen es una mujer con una trayectoria importante al interior de la política. De entrada es hija de Le Pen, del papá Le Pen, es Marie Le Pen, no me acuerdo el nombre del papá, es Le Pen, y él también fue candidato a la presidencia de Francia. De hecho, ocurrió un fenómeno muy interesante hace 3 años, donde se da la ruptura entre Marine Le Pen y su papá, y hay una desvinculación, por lo menos de forma, un poco mandando el mensaje de que rompe con el fracaso del papá y empieza una nueva era por parte del Frente Nacional. Hay que ver también que históricamente el Frente Nacional era un partido pequeño, es decir, el partido conservador, no de los partidos que gobernaban, que tenían mayoría al interior del Congreso, y eso también es uno de los fenómenos que ha ocurrido. Tiene la mayor votación histórica y pues está cercano también a llegar a la presidencia de Francia. Es una mujer muy bien formada, son familias acaudaladas, históricamente acaudaladas, es católica, eso también es un mensaje. Católica, practicante. Uno de sus ejes de campaña y de sus ejes políticos ha sido precisamente pues enarbolar el catolicismo y retomar el catolicismo francés. Sabemos que históricamente en Francia no penetró el protestantismo porque tiene una razón, una explicación histórica, pero Le Pen, en Francia eran o socialistas, ¿no? Liberales, ateos, negaban, ¿no? Con esta negación totalmente de la Iglesia, o pues católicos. Sabemos muy bien
que particularmente en Francia ha habido una disputa también muy fuerte y hemos incluso hablado de manera importante de esta crisis en cuanto a la fe en Francia, ¿no? De que habían cerrado muchas iglesias, estaban perdiendo las vocaciones. Bueno, es algo incluso también que pudiese resurgir con la llegada de Marine Le Pen. Bueno, más o menos este es el contexto de Le Pen. Aparte es una política impresionante, una gran oradora, muy bien preparada, muy inteligente. Sí, tiene una carrera política completa. Es un gran candidata, y no solo candidata, es una gran líder, es una gran lideresa, ¿no? Vinculada, por supuesto, también al Vaticano y también con una vinculación muy importante a Vladimir Putin, a Rusia y a todo este eje conservador. No, y es la contraparte, digamos, que está dominando actualmente el mundo. Yo quisiera preguntarte algo. No entiendo el resultado de las preelecciones frente al atentado que hubo terrorista en Francia previo a las elecciones, justo un día antes, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene la relación entre el atentado y las elecciones? Que uno esperaría que por el atentado, precisamente, los números de Le Pen hubieran sido sobre Macron. Entonces, a mí como que me gustaría que nos explicaras un poquito eso. A ver, ¿qué entendiste tú de todo esto? Bueno, dentro de un análisis simplista, el ataque terrorista beneficiaría a Marine Le Pen, claro, porque refuerza el argumento de la vinculación entre el terrorismo y el Islam, y esta minoría, que ya no es minoría, ya está por ser mayoría al interior en Francia, y pues, los grupos terroristas. O sea, el atentado en sí mismo refuerza el argumento de Le Pen. Pero ¿qué ocurre al margen de los atentados, que por supuesto sí impactan, y no lo veamos como un elemento aislado, sino son derivados también de la intervención, del bombardeo en Siria, de las tensiones en Corea, del viraje que da Donald Trump? O sea, tiene una explicación en una amplitud, e incluso podríamos nosotros considerar que pudiera ser también una llamada de atención dentro del grupo terrorista, una llamada de atención o una muestra de poder al interior de Francia previo a las elecciones, que también entonces en dado caso reforzaría o vincularía con la contraparte, ¿no? Que hemos hablado también, la vinculación de los grupos terroristas con qué perfil o con qué parte del poder en Estados Unidos, en Europa y en el mundo, ¿no? ¿Qué ocurre también? Macron, no sé cómo se llama, Macron, ¿no? Sí, dice Macron. Macron es un gran candidato también. O sea, Marine Le Pen es una gran candidata, Macron es un gran candidato. Y si a mí me preguntan, Macron es el outsider o el candidato por debajo de la mesa o por fuera del establishment. O sea, claro, de entrada sí es el candidato del establishment, pero podría yo incluso decir que incluso es el candidato ¿de Hollande? De Hollande, claro. Y el candidato que se prepara para detener a la demoledora Le Pen. Estamos hablando que hace 3 meses, aún más, 4 meses con la victoria de Donald Trump, con la llegada de Donald Trump a la presidencia, con el viraje que hace Donald Trump, Marine Le Pen era imparable. O sea, hablábamos de que Marine Le Pen era ya casi candidata. Entonces, supieron poner a la persona adecuada. Estrategia de Macron, que es un partido nuevo, un partido de derecha neoliberal, centro-derecha neoliberal, con una imagen impecable. O sea, es un hombre guapo, muy bien vestido, vinculado Él es hijo de uno de los más grandes banqueros en Europa. Dice incluso que hay vinculación con estos dinastías Rothschild, ¿no? Porque dicen que es gay y que tiene... Bueno, abiertamente es homosexual y está públicamente casado con un hombre, su pareja hombre, que es muy curioso. Te presenta la contraparte dentro de la derecha, pero que sin duda impacta al discurso de Marine Le Pen. Es decir, y lo entendieron muy bien. La verdad es que quien armó la estrategia lo entendió muy bien. Debe ser alguien muy inteligente, que no sé si necesariamente es Hollande, pero fue alguien muy inteligente. Es decir, el socialismo, la izquierda, que no lo mencionamos, pero son los grandes perdedores en esta primera vuelta. Sí, digamos que López Obrador, progresistas, socialistas, izquierdas, liberales, ultraliberales, veganos, toda esta ala, que es la misma ala que pierde en Estados Unidos, la misma ala que pierde con el Brexit, que es la que pierde el día de hoy, entienden perfectamente que esta no puede competir con la demoledora de Le Pen. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que generar un discurso dentro de la derecha, porque saben que la gente va a votar hacia la derecha,
pero que pueda generar consenso con estos que se identifican dentro del socialismo, estos, digamos, estas minorías que forman parte del socialismo, del progresismo y que pueden votar por la derecha. Entonces generas una imagen muy pulcra de un hombre muy guapo, un hombre muy preparado, porque también es un joven muy preparado. Se habla impecable. Eurodiputado, homosexual, casado, cómo rompe con el discurso de Marine Le Pen, ¿no? Donde llena millones de personas en contra no más en contra del matrimonio, sino reforzando el matrimonio tradicional, hombre-mujer. Tuvimos esta marcha dando un viraje multitudinarias con millones de personas. ¿Cómo pones al candidato de derecha, neoliberal, vinculados a los bancos, a la Unión Europea, para la permanencia de la Unión Europea, de Francia al interior de la Unión Europea y de la permanencia de la Unión Europea en sí misma, frente al discurso nacionalista de derecha católico de Marine Le Pen? Entonces, un partido pequeño, podremos también entender un poco el fenómeno de los candidatos independientes, porque digamos que ambos generan una imagen de independientes o de los partidos pequeños, ¿no? Que es también un poco también la estrategia que utiliza Donald Trump. Y tenemos el día de hoy a Francia totalmente pintada de derecha. Tenemos también hoy a una Francia que se debatirá entre la permanencia de la Unión Europea o la desintegración de la Unión Europea, con lo que esto implica para actores claves alrededor del mundo. O sea que estamos esperando, si ganara Jean-Marie Le Pen, esperamos la salida de la Unión Europea de Francia y esperamos un gobierno nacionalista conservador. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre si gana Marine Le Pen? Estaríamos a la vanguardia, sin duda, de la desintegración de la Unión Europea. Sería el fin de la Unión Europea, que ha sido el argumento que ha manejado Vladimir Putin, que ha sido el argumento que incluso el propio Donald Trump manejó en algún momento, que es el argumento del Brexit. Y si a mí me preguntas, me parece que la Unión Europea ya queda obsoleta ante la nueva dinámica económica que se está manejando en el mundo. Es decir, el planteamiento de Le Pen es un planteamiento de derecha, conservadora, nacionalista y de desintegración. Es decir, fortaleces los nacionalismos, desintegras la Unión Europea. La Unión Europea. ¿Y Macron? Macron es todo lo contrario. El significado de Macron es la permanencia de la Unión Europea y significaría el fortalecimiento o el retorno de este sistema económico globalizado y liberal y que sin duda también jalaría la política de Estados Unidos y aliados, y por supuesto que también profundizaría también la confrontación que existe entre Rusia y aliados y Occidente. Digamos que el concepto que tenemos actualmente de Estados Unidos, aliados, Unión Europea, Occidente, OTAN, quedaría fortalecido o se recuperaría, digamos, esta derrota del establishment a través de Hillary Clinton significaría una victoria, la derrota de Marine Le Pen, ¿no? O la victoria de Macron. Vimos ayer mismo, el lunes mismo después de la elección, vimos que salió Hollande a pedir, a suplicar que por favor votaran por Macron y a decir que él era el candidato de unidad, el candidato de la Unión Europea, el candidato del establishment, ¿no? Es decir, sí, casi suplicando, ¿no? Suplicando. Pero no necesariamente significa que sea la mejor opción. Si a mí me preguntaran hacia dónde va el mundo, con el tema del cristianismo, con el tema de la amenaza musulmana, de los fortalecimientos al interior, esta polarización, esta confrontación que está dando entre el mundo musulmán y los propios, el mundo musulmán y el mundo cristiano, todo indicaría que debería ganar Le Pen, pero hay una ecuación que falló con Marine Le Pen, es decir, estaba proyectado que Marine Le Pen estuviera 2 puntos arriba y se iba a la segunda vuelta. Era muy claro, los ¿no? números, lo que te daban los números te daban. Pero fue al revés, Marine Le Pen estuvo 2 puntos abajo. Entonces en la ecuación Marine Le Pen perdió 4 puntos que debería estar ella por encima. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahora los otros liderazgos o los liderazgos se tienen que reacomodar. Y por supuesto los socialistas o los progresistas obviamente no van a participar del proyecto de Le Pen, un movimiento que hace muy inteligente Marine Le Pen porque de verdad es una mujer muy bien formada, ella sí es una política de carrera a diferencia de Donald Trump, renuncia a la presidencia del Frente Nacional,
ella también era presidenta del Frente Nacional, renuncia a la presidencia del Frente Nacional y se va como candidata independiente de aquí a 15 días, es el 7 de mayo, ¿no? El próximo proceso electoral, tratando de mandar un mensaje de, pues bueno, vamos a incluir más allá del Frente Nacional a los demás liderazgos. El tema es si le alcanzará o no le alcanzará a Marine Le Pen ahora en el 7 de mayo. O sea, el hacer esta estrategia, a ver si para el 7 de mayo puede recaudar todos esos votos que necesita para estar por encima de Macron. Necesita remontar los 2 puntos, o sea, no solo remontar, no solo sumarlos a sí mismo, sino restárselos también a Macron. Está difícil. Está muy fuerte y sin duda el mundo jugará sus piezas porque se está jugando mucho en el mundo con la elección en Francia. Rusia jugará sus cartas, Estados Unidos jugará sus cartas y Alemania jugará cartas, España jugará cartas y sus aliados lo harán también. En Francia se está jugando muchísimo. Pues ya platicaremos de qué pasa después de las elecciones. Nos vemos. Y nos vemos para poder entender qué es lo que el reacomodo geopolítico. Gracias, Gisbeleni, por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo pues, de este pequeño programa en donde hablamos de la situación de las elecciones en Francia y el impacto geopolítico de lo que está ocurriendo en esa nación. Muchas gracias, Gisbeleni. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.